¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Le decía al público que tenemos aquí sobre el escritorio un documento que reclama se deje en libertad a Jennifer o se anule la prisión preventiva en su contra de Jennifer Paredes. Esto por considerarse que la decisión judicial ha sido un vejamen. Y es un vejamen simplemente, de acuerdo al documento que tenemos aquí, por ser familiar del presidente de la República. Dice, el Ministerio Público del Perú ha formado un equipo especial para que la investigue a ella y a quienes estarían siendo imputados por un presunto delito de organización criminal en la que se dice que el líder es el presidente Pedro Castillo. Incluso el Poder Judicial recibió presión mediática constante, porque este caso tiene sesgos políticos en el cual se denota de todos los conductores de televisión y o periodistas un prejuzgamiento y respeto a la Constitución Política del Perú, a pesar que les obliga a tratar a un ciudadano como inocente, el que son absolutamente renuentes, a tal punto que al propio juez Johnny Gómez Balboa, que dictó recientemente la prisión preventiva en su contra, fue sujeto de críticas de orden mediático y reiterativo hasta minutos antes de su decisión. Bueno, aquí el presidente confunde, y esto lo digo antes de la entrevista, aquí el presidente confunde el Estado de Derecho, la libertad de opinión, de expresión, con una suerte de campaña en su contra que no existe. Los equipos especiales se forman para investigar corrupción en el poder. Que él esté en el poder en este momento, esa es otra historia, una historia en paralelo. Pero el Estado peruano ha existido antes de que el presidente Castillo sea presidente, existe mientras el presidente lo es y existirá cuando él deje la presidencia. Esto por un lado, campaña mediática, usted está subestimando en todo caso a abogado, esto es del estudio de abogados Riveros Abogados, está subestimando la capacidad del juez, está queriendo decir que el juez, porque la prensa hace presión, según el documento, el juez decide en base a la presión mediática. El juez no tiene acaso un propio raciocinio. Hemos escuchado durante 4 horas esos argumentos, así que esta es nuestra posición. Ahora le pregunto a Patricia Juárez, ya como vocera de una de las bancadas más numerosas del Congreso de la República y expresidenta de la Comisión de Constitución, ¿esto puede proceder? Bueno, creemos que es un argumento de la defensa definitivamente de la señorita Paredes va a hacer todo lo necesario para, digamos, un poco ante su cliente, digamos, establecer que está haciendo realmente todo lo que corresponde, digamos, a una defensa, ¿no? Pero está demostrado a lo largo de casi, digamos, la estadística que se da en casos como estos, es que usualmente este tipo de acciones, digamos, no proceden, ¿no? En realidad, siempre creo que lo que refleja este documento es lo que siempre es el mensaje de parte del señor Castillo, de su gabinete, de su entorno y de su gobierno, que existe discriminación, que existe algún tipo de trato desigual respecto a él, a su familia y en general a todos ellos. Lo vemos en el Congreso, y lo esta vemos campaña, en los discursos. Patricia, más adelante estará el doctor García Toma con nosotros y le vamos a preguntar respecto justamente al sustento legal que puede tener y al destino que puede tener un recurso como este, cuando además en paralelo ya hay una apelación. Pero a ver, hablemos del tema del Congreso, de la aprobación del presidente, que en efecto es una aprobación que sobre todo en el interior del país ha subido. ¿Este tipo de acciones, usted diría, de alguna manera explican o son parte de una estrategia que de paso le está permitiendo al presidente ganar adepciones? Bueno, yo creo que hay todo un tema que, digamos, varias circunstancias que responden a la situación que reflejan en este momento las encuestas, ¿no? Y una de ellas ha sido que el presidente de la República, conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, sus ministros, han estado saliendo en todo momento a hacer dar ese mensaje de victimización, ese mensaje de persecución, ese mensaje de injusticia.
y además, digamos, frente a la... Que ha funcionado. Claro, que al parecer funciona en algunos sectores, porque lo que mucho se dice es, bueno, hay una persecución porque no se entiende tampoco los temas legales, no se entiende también de que efectivamente si el juez toma una decisión realmente respecto a la cuñada, a la hija del presidente de la República, no es porque existe una persecución política, sino es porque definitivamente hay elementos que ameritan que existe un peligro evidente y entonces ameritan que tenga que tomar esas decisiones. Entonces, pero esto obviamente no todo el mundo tiene por qué entenderlo. Entonces la gente piensa que puede existir este tipo de persecuciones. En este momento hay 2 ministros que están en la mira del Congreso. Ya hay una interpelación en contra de General Alvarado. ¿La censura procederá? Bueno, todo parece indicar que sí, porque hay varios grupos que han solicitado la interpelación y, digamos, diversos sectores del Congreso, ¿no? No solamente quienes integran el bloque, el llamado bloque democrático, Avanza País, el bloque oficialista también, digamos, bancadas que son simpatizantes, pero a veces votan a favor de la interpelación y luego a la hora de la hora no se vota por la censura también. Por eso le pregunto si el Congreso va a poder censurar hay otros grupos de esos sectores que también han presentado y digamos, se han adherido en algunos de los casos a las interpelaciones, ¿no? La bancada de Fuerza Popular apoyará. Nosotros sí, claro que sí, vamos a apoyar la interpelación y seguramente la censura, ¿no? En su momento. ¿Y el ministro del Interior? El ministro del Interior estuvo el último día que estuvimos en pleno, el lunes estuvo, y yo estuve presente en la Comisión de Defensa, y la verdad es que los argumentos que dio respecto al nuevo descabezamiento de la Policía Nacional, de los altos mandos, fue simplemente que él había evaluado el trabajo que habían hecho y que no era satisfactorio y que en consecuencia le había tomado la decisión en este momento, en estas circunstancias, pasando lo que está pasando realmente y todo el mensaje que da el presidente de la República respecto a que siente que hay una persecución de parte de la Fiscalía y también de la Policía, porque el hecho de que no haya estado el día de hoy en las celebraciones de la Policía Nacional dicen mucho de lo que él piensa. Dice? Cuando dice mucho, ¿qué dice? Definitivamente dice indiferencia, dice preocupación en efecto por otros temas, dice desprecio. Claro, ¿qué dice? Yo diría que es un desprecio, o sea, es un desprecio hacia la policía y además una gran incomodidad y molestia por lo que está pasando con el equipo especial, por lo que está logrando la policía en este momento y más bien lo que se le dijo ese día, por ejemplo, al ministro del Interior. ¿Qué está haciendo usted para capturar al señor Silva? ¿Qué está haciendo usted para capturar al sobrino del presidente que tampoco aparece durante este tiempo? Entonces hay muchas de las cosas que la verdad es que el ministro del Interior no ha podido responder, ha sido penosa su participación, solamente se ha limitado a señalar que, bueno, es una decisión que él tomó, porque primero dijo que era el presidente de la República el que había tomado la decisión, pero luego ante la intervención de un congresista, el congresista Valer, que lo acusó de estar a su vez acusando al presidente, entonces varió su versión y dijo, yo soy el que he tomado la decisión, ¿no? Para el público que no siguió la presentación del ministro, él acudió luego de que se conociera que se había citado al coronel Harvey Colchado. Como saben ustedes, Harvey Colchado es el policía que lidera el coronel, que lidera el equipo policial, que sirve de apoyo a este equipo especial que dirige la Fiscalía para investigar precisamente estos casos de corrupción en el poder. Dicho sea, de paso, Jennifer Paredes es una pieza de esa organización, es únicamente una pieza. Hay muchas otras, entre esas otras Heiner Alvarado, y le decía lo del Congreso porque Heiner Alvarado, mientras no haya una sanción, Heiner Alvarado sigue despachando en el Ministerio de Transporte. Esta noche, mientras nosotros estamos conversando, había una reunión de los ministros más allegados al presidente en Palacio de Gobierno y había llegado Heiner Alvarado. ¿Podría el presidente cambiar al ministro antes de la censura que parece? Claro, podría ser, ¿no? Claro, cantado? podría cambiarlo. Pero creo que hasta ahora, digamos, se han dado muy pocos casos en donde han tomado la decisión de renunciar porque parece que siempre viven muy aferrados al fajín, al cargo.
y además a cumplir como un determinado tiempo al servicio y en actitudes sumisas, serviles, al presidente de la República y luego después ir a ocupar otros cargos importantes fuera del país, ¿no? Fuerza Popular, lo hemos visto con Gavidia, usted se refiere a esta rotación, salen por los cuestionamientos, pero luego vemos que ocupan otros cargos, a veces mejores, digamos, porque están fuera del foco y de la crítica pública. Pero vayamos al caso del ministro del Interior, que hoy por hoy es protagonista debido a lo que va a suceder con el coronel Harvey Colchado. ¿Fuerza Popular apoyará este pedido de interpelación que ya han presentado bancadas como Avanza País? Sí, han presentado Alianza para el Progreso y Avanza País. Nosotros hemos tomado la decisión de sí apoyar ambos pedidos de interpelación del ministro. Quería preguntarle también por declaraciones recientes de la señora Keiko Fujimori. Cuando entrevistamos a su relevo en la presidencia de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, él siempre decía la solución a la crisis pasará por la vacancia del presidente. Bueno, es un tema que venimos discutiendo desde hace mucho y sabemos cuáles son las dificultades. De allí que muchos congresistas presentaran proyectos para el adelanto de elecciones. Y él en ese momento no lo priorizó. No parecía muy convencido y más bien dijo que no, que habían otros caminos, que iban a esperar que la Fiscalía concluyera o avanzara las investigaciones. Keiko Fujimori, sin embargo, ha dicho públicamente que exhortará y que la bancada, desde la presidencia de la Comisión, impulsará y priorizará esos proyectos. Es decir, le enmendó la plana a la bancada. Les ha pedido priorizar, ¿lo van a hacer? Bueno, lo que ocurre es que nosotros, digamos hasta ahora, yo en la presidencia de la Comisión en su momento, durante el primer año, hemos estado, digamos, viendo los temas que nos tocaban en ese momento, los proyectos de ley, hemos tratado inclusive de generar esta reforma política que nos permitía una salida en caso que esto ocurra. Esto significa que siempre hemos estado nosotros en consonancia con lo que ha señalado Keiko Fujimori públicamente. Nosotros hemos estado, y yo lo he dicho de manera siempre expresa, ¿no? Por ejemplo, la bicameralidad, la posibilidad de reelección de los distritos electorales, se da precisamente porque lo que se quiere es que si nos vamos todos, nos vamos dejando una reforma política. Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Me refería a la prioridad que se daría. No, bueno, en realidad es un tema, Mávila, que es un tema vigente, actual, importante. De acuerdo. Si en este momento no podemos lograr la vacancia por el número de votos que requerimos, tenemos que encontrarle otra salida a la crisis y tenemos que empezar definitivamente a hacer la discusión en el seno de la Comisión de Constitución sobre los proyectos de ley que existen, que podremos seguramente cambiarlos, mejorarlos, pero es importante también saber que no solamente parte de la voluntad del Congreso, parte de la voluntad del Ejecutivo, porque este proyecto, digamos, no está previsto, digamos, en la Constitución. Tenemos que modificar, hacer una modificación constitucional, pero de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso ha sido la posición de la lideresa de Fuerza Popular. Quisiera presentarle una nota que ha preparado Alonso Dávila, que habla precisamente de lo que ha ocurrido en la policía. Luis Vera Llerena, excomandante general de la policía, ha conversado con nuestro reportero, le ha explicado cuáles son las razones. Él está convencido de que lo sacaron precisamente por no interferir el trabajo del equipo especial, por respetar la independencia de poderes. Vamos con la nota. Es algo sorpresivo para mí, es algo frustrante para mí y para mi gran institución, mi Policía Nacional del Perú. Se enteró de su retiro por una resolución en el peruano. Sus más de 30 años de servicio al país terminaron sin que Pedro Castillo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, le diera al menos una llamada telefónica. Ya basta con el daño a la Policía Nacional del Perú, basta con los atropellos. Luis Vera Llerena, el excomandante general de la policía, habla fuerte y claro contra las últimas decisiones tomadas por el presidente Pedro Castillo.
Vera Llerena, sostiene que el defender la autonomía del equipo especial habría sido, irónicamente, uno de los motivos determinantes para que Castillo le diga hasta aquí, no más. Justamente el no intervenir y el ser respetuoso, como usted indica, de las diligencias que hace este equipo especial de la policía junto al Ministerio Público, ¿cree que le haya costado el cargo ahora? Posiblemente sea por eso y varios actos que yo he impulsado, siempre en defensa de la legalidad, de la Constitución. Y es que la salida de Vera Llerena sería parte de una estrategia para sacar autoridades policiales que continúen investigando al presidente Castillo. Así lo denunció el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. En la intención del presidente de la República, junto con el partido de gobierno al inicio de la gestión del presidente, de tomar las riendas del sector interior en beneficio propio. En realidad eso es una excusa para justificar la decisión que fue una decisión política y una decisión de conveniencia presidencial. El señor presidente de la República, de acuerdo a sus facultades, vio la necesidad de disponer el cambio del comandante general. El primer paso se habría cumplido con la salida de Vera Llerena de la policía. El segundo paso, en voz de Willy Huerta, ministro del Interior, que al acudir al Congreso y justificar la salida de Vera de la comandancia de la policía, lo acusó de no trabajar contra la inseguridad ciudadana. Siendo una prerrogativa del señor presidente de la República y teniendo en cuenta el alto índice electivo que ha sufrido un incremento, consideré que la decisión del señor presidente es acertada. Máxime que esta designación se encuentra sujetada a ley. ¿El ministro del Interior, Huerta, estaba enterado de todo lo que usted hacía? Por supuesto, por supuesto, coordinábamos constantemente. Él ha estado enterado de la gran operación militar policial patriota, que es un trabajo tan importante para el país. Y frente a estas acciones, el ministro del Interior, ¿qué le decía a usted? Bueno, decía que era buen trabajo y ha habido resultados. No se puede decir que no se ha cumplido los objetivos de seguridad ciudadana. Si hay resultados, ¿por qué cree que el ministro del Interior menciona ante el Parlamento, ante el Congreso, que no hay resultados, que no se han llegado a los objetivos y por eso lo retiran del cargo? Él debió decir en todo momento cuáles son esos resultados. No se puede decir ligeramente, no se han cumplido los objetivos de seguridad ciudadana así tan ampliamente, sin decir ese indicador está bajo, este indicador está alto. El tercer paso, el llamado Plan Colchado, que busca retirar al coronel Harvey Colchado del equipo especial de apoyo a la Fiscalía en la investigación contra el presidente. Este miércoles 31, Colchado deberá presentarse ante la Inspectoría de la Policía por el allanamiento a Palacio de Gobierno. Lo siguiente que van a hacer, y lo advierto, es suspenderlo en el ejercicio de sus funciones hasta que termine la investigación en su contra. Y en consecuencia lo apartan del equipo y bueno, el proceso demorará 1 o 2 años. A esta estrategia se suma, según lo denunciado por la fiscal Marita Barreto en 2022, la ola de desprestigio en contra del Ministerio Público, con publicaciones de noticias falsas en redes sociales. El colaborador señala que estos han sido contratados y colocados en diversas instituciones. Nos han dado alguna relación de nombres y que a su vez a estas personas le piden realizar estas otras tareas, entre comillas, y es formular una serie de denuncias, infamias. Todos estos hechos demostrarían con claridad un plan que tendría la venia del mismo presidente Pedro Castillo, con el único fin, seguir obstruyendo la justicia frente a las investigaciones en su contra y las de todo su entorno. Las imágenes que vamos a ver a continuación revelan, demuestran, dan cuenta de que el presidente no asistió a las celebraciones por el Día de Santa Rosa. Ustedes pueden ver, la imagen se acerca a Palacio de Gobierno, sin embargo el presidente está ausente. Este es un día tradicional, el Día de Santa Rosa es el día también de la Policía Nacional.
La ausencia suya, la ausencia del presidente del Consejo de Ministros en una fecha como esta, dice mucho, se presta a suspicacias. Esta es una tradición. Y lo que dice es que hay un distanciamiento entre el presidente y la policía. El presidente no está contento con la policía o con algunos policías que están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, y ahí están las imágenes. Son hechos, no es una campaña mediática. El presidente, por otro lado, está ausente en estas imágenes que ustedes ven, pero le envía un oficio a Lady Camones Soriano, presidenta del Congreso, donde le propone que, de conformidad al artículo 107 de la Constitución, someta a consideración del Congreso el voto del Consejo de Ministros un proyecto de ley que declara 30 de agosto Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. ¿De qué estamos hablando? Del periodo en el que el país vivió bajo el terrorismo. Esos años en los que la policía jugó un rol fundamental para acabar con el terrorismo. Poner el mismo día del Día de la Policía, esta fecha que es dolorosa, que abre nuevamente heridas, que impide la reconciliación. A ver, no debemos ser muy ingenuos, ¿no?, para no captar el mensaje que hay detrás. Y ahí está la firma de Pedro Castillo y de Aníbal Terrones. Y lo que le podemos pedir los peruanos al presidente es que deje de dividirnos, presidente, que deje de dividirnos. Patricia Juárez está aquí, pero también nos acompaña el doctor Víctor García Toma. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, si no me equivoco. Sí. Y quería preguntarle en primer lugar por este recurso que ha presentado, pero sobre todo los argumentos, cuando se dice que la señorita Paredes está en prisión porque es hija del presidente, porque hay una campaña mediática, porque la prensa atemoriza al juez Gómez Balboa y porque la Fiscalía se ha sumado a esta persecución política en su contra. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas noches. Gracias. Esto es un guión que, como usted decía, está vinculado a una conducta que viene ejerciendo el Poder Ejecutivo. Es decir, primero victimizar a aquellos presuntos responsables por actos que están siendo investigados y dividir al país entre ricos y pobres, entre personas que forman parte del sistema, los excluidos, y creo que incide en eso, ¿no? Pero sustancialmente el destino de este habeas corpus es que finalmente será rechazado, porque existiendo un proceso con doble instancia y habiendo el abogado de la señorita Paredes presentado el recurso impugnatorio de apelación, obviamente no es posible presentar ninguna otra acción. Habría que esperar primero la apelación para llegar a esta instancia. El hecho de que se presente ya una acción de esta naturaleza, de alguna manera quiere decir que la defensa de la señorita Paredes supone que la apelación no va a ser favorable. No, supone más bien usar esto como parte de una patraña política. Yo creo que ellos saben de antemano el resultado jurídico, ¿no? Lo están usando con otros fines. Están usando un proceso que es tan importante como el habeas corpus con otros fines. Hay varias cosas que está haciendo el presidente y, si me permiten, y la producción me da tiempo, quería preguntarle al doctor García Toma por una nota que se ha publicado hoy en El Comercio. Palacio de Gobierno ha cambiado la norma sobre los ingresos por la puerta 6. La puerta 6 es un acceso exclusivo para el presidente y su familia. Recordemos que por esa puerta 6 ingresaron los sobrinos del presidente comprendidos en esta investigación, ¿no? Y que al final se conoció que no habían usado la entrada principal para no registrarse y entrar pues por la puerta 6. El presidente ha emitido una directiva nueva para que no solo su familia entre por la puerta 6, sino además sus invitados. Es decir, para que no firmen o no sean registrados y no podamos saber los peruanos con quiénes habla o con quiénes despacha el presidente de la República. Esta es la nota. La pregunta, ¿es esto legal? ¿El presidente puede cambiar las reglas que rigen en Palacio de Gobierno desde hace mucho tiempo? Lo cierto y real es que esto es parte de una política de obstrucción a la justicia, ¿no? No es un hecho aislado. Y
Aún Palacio de Gobierno no ha dado una explicación a la ciudadanía de por qué las cámaras durante determinadas horas Por de cierto ejemplo, las cámaras, no se entregó las Así imágenes. El Comercio reveló, ¿no?, que durante noviembre de 2021 Palacio ocultó 43 ingresos por la puerta 6. Gianmarco Castillo, Fray Vázquez Castillo, quien está en este momento prófugo. Ellos se quejaron porque finalmente la información salió a la luz. La entonces presidenta del Consejo de Ministros, a nombre del gobierno, señaló en su momento también que se iban a dar, se iban a consignar las personas que habían visitado Zarratea, que funcionaba como Mirta Vázquez. Sí, y lamentablemente esa información hasta ahora no se brinda. Y creo que por transparencia debería ser así, habida cuenta los hechos que se han suscitado en ese lugar. Entonces eso invita a que en acto de transparencia se conozca de manera más plena, ¿no? ¿Dónde están los límites sobre los que puede actuar el presidente dentro de Palacio de Gobierno? Es decir, Palacio de Gobierno lo alberga, es su residencia, pero él puede disponer como si fuese su casa de esta instalación. El Palacio de Gobierno es una entidad compleja, tiene oficinas, tiene, digamos, salones para actividades ceremoniales y también hay una parte que está señalada para el domicilio. Pero en todo caso no deja de ser un edificio público, que tiene una parte para el servicio de hospedaje al presidente, ¿no? Y por tratarse de un edificio público y por albergar a funcionarios públicos requiere, ¿no es cierto?, de una custodia policial y el mayor rigor para saber quiénes ingresan y quiénes salen, por las razones de seguridad. Entonces, no es admisible estos actos que están destinados, vuelvo a repetir, a que la ciudadanía pueda eventualmente conocer qué es lo que sucede dentro del Palacio, ¿no? Sobre asuntos que no tienen nada que ver con la vida doméstica. Escuchaba antes a un ex procurador y decía que el presidente incluso las cosas que está haciendo, más allá de obstruir a la justicia, estaría incluso ya a punto de acometer una suerte de golpe de Estado en contra de las instituciones que administran justicia, Ministerio Público y Poder Judicial. Ha habido ya una calificación de que el Ministerio Público compra e intimida a testigos, etcétera, etcétera. Esa es una imputación muy grave, muy grave, y que definitivamente rompe las relaciones que deben existir entre los órganos del Estado. Vamos con el comentario de la congresista Juárez. Digamos, modificando con esta directiva la forma como se deben registrar a las visitas, en realidad también se están violando en el mismo criterio que señalaba el abogado, secretos de Estado que podrían darse, ¿no? Porque en ese momento decían que no se podían entregar las cámaras porque hay secretos de Estado. Bueno, acá también entonces se están permitiendo que personas que no son del entorno familiar puedan acceder por una puerta sin ser registradas, y eso significa también una violación que la Contraloría, y en su caso, en su momento, cuando se dio lo de Zarratea, Defensoría del Pueblo, llamaron la atención al presidente. Pero además, Mávila, 30 segundos, sí, por favor. La intervención del abogado allí, resulta criticable. Por tratarse de un asunto vinculado con el gobierno, en todo caso las respuestas o observaciones debería darlas el presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo. No tiene nada que ver con el... De acuerdo. Y yo quería ir también a las declaraciones que hizo el ministro de Comercio Exterior. El ministro, ustedes recordarán las imágenes, no sé si las tenemos, las de Tacna, la reacción que hubo en Tacna cuando el presidente visitó esa ciudad. Quejas contra el presidente, pifias contra el presidente, y así lo justificó el ministro de Comercio Exterior. Que en todo ese tramo de encuentros en la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 3 de la tarde, en todo ese tramo, recepción popular, encuentro con la gente, un tramo, sí, donde dice el edificio del BCP, el banco. Claro, ¿qué vamos a esperar de Movistar? De un conjunto de empresas que le deben dinero al Estado y que no pagan su impuesto, en que van a recibirlo con flores? No. Muy bien, el Banco de Crédito del Perú se ha pronunciado sobre esto a través de este comunicado, donde dice que cumple respetuosamente las obligaciones tributarias. Dice, es falso que estemos en una situación de falta de pago, como afirmó el ministro. También ha señalado en este comunicado extenso que había un ánimo celebratorio en el edificio por el aniversario de Tacna, pero que en ningún momento la organización organizó alguna manifestación en contra del presidente Castillo.
¿no? Rechazan esa información brindada por el ministro Sánchez, en la que se responsabiliza al banco por la situación con el presidente. Aquí nadie está defendiendo, ojo, es la palabra del ministro versus la palabra del banco de crédito. Palabra de nuestros invitados muy breve porque les vamos a mostrar quiénes eran las personas que realmente pifiaron al presidente y le hicieron algunos reclamos, pero quería una opinión muy rapidita de nuestros invitados. Bueno, que estos ministros pues ya se están pasando de la raya, ¿no? O sea, ellos en vez de estar solucionando los problemas de comercio exterior, de turismo, Cuelap se está cayendo a pedazos, ellos están simplemente defendiendo al presidente de la República con argumentos, por supuesto, que son repudiables, ¿no? Realmente estos ministros deben dedicarse a trabajar, porque la verdad es que creo que deberían ya de ser hasta censurados, porque en todo momento están solamente defendiendo al presidente de la República y a eso se dedican. Doctor García Toma. Pero creo que han puesto del lado el fajín y se han puesto el mandil, Sí, porque definitivamente la forma en que se defiende al presidente es desdorosa, ¿no? Va más allá del sentido común y evidentemente no convence a nadie, ilustra al gobierno, pero además denota la poca estima personal que tienen estas personas. Bueno, vamos a ver, les habíamos prometido quiénes fueron las personas que protestaron y por qué contra el presidente Pedro Castillo. ¡Lárgate, anda, delincuente! ¡Fuera, delincuente! ¡Que vive el presidente! ¡Lárgate, anda, delincuente! ¡Que se vaya del Perú! ¿Qué es lo que ha traído él para Tacna? ¡Nada! Ha traído pobreza, indignación, vergüenza. ¿Qué provincianos? Somos provincianos pero decentes, trabajadores. No queremos regalos, queremos trabajo para nuestros hijos. Que se vaya, que tenga vergüenza, que se vaya. Porque lo odio, debe largarse, que renuncie. ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! Que sea bien hombrecito y que se vaya, porque nadie lo quiere, todo el mundo lo repudia. Familia corrupta, mentirosa. Por eso acá no lo queremos. Ha venido a malograr, a mancillar el nombre de Tacna. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! Espero que el presidente recapacite, cambie de actitud por el bien de todos los peruanos. Primero que aprenda la historia de Tacna, porque nuestros antepasados no murieron por gusto. La honestidad y la transparencia deben ser los valores que debe tener todo profesor, porque yo también soy profesora. A ver, hemos conversado con estas personas, ninguna trabaja en ninguna empresa privada, no en el banco de crédito, por lo menos son ciudadanas tacneñas que se sintieron ofendidas cuando el presidente le cambió de pronto el nombre al historiador Basadre o cuando equivocó la fecha de la reincorporación de Tacna a nuestro país, o que están simplemente disconformes con las políticas aplicadas por este gobierno. Y en el marco de un Estado de Derecho y democrático, haciendo uso de su libertad de expresión, apenas uno les ofrece el micro, hablan y le reprochan al presidente. Así como hay quienes le aplauden, también hay mucha gente que no está de acuerdo con él. Y esta información ha sido completamente verificada y se la podemos ofrecer al presidente. Quisiera un comentario adicional de nuestros invitados y además también una información importante que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Hay una victimización que funciona, pero también hay un fuerte rechazo al presidente, sobre todo en las ciudades, en los centros urbanos. Patricia. Claro, o sea, recordemos que en Tacna los resultados de la votación fue 73% a favor de Castillo y ahora vemos que mayoritariamente los ciudadanos rechazan a Castillo y eso se refleja no solamente en la ciudad de Tacna, sino se refleja en la forma que utiliza ahora el presidente para trasladarse. Siempre está rodeado de un contingente policial que siempre tiene que estar, digamos, a su lado porque de otra manera no puede. Hay demasiado rechazo por cualquier lugar donde él va, sea
el interior del país, sea Lima, donde fuere, él siempre está rodeado de un contingente policial que por supuesto nos cuesta a todos los peruanos también, ¿no? Doctor, ¿tiene algún tipo de sanción el hecho de que los ministros vayan por ahí y digan y anuncien este tipo de cosas, como lo ocurrido con Telefónica también? El presidente dijo va a pagar la deuda y finalmente Telefónica dijo la deuda está judicializada, ojo, estamos esperando. ¿Cómo concibe usted desde el Estado de Derecho o el conocimiento poco o mucho que tiene el presidente? Lo primero es que los ministros han sido asignados dentro de la estructura de la Constitución para servir como órganos de control al interior del Poder Ejecutivo. No hay acto o decisión del presidente que tenga valor jurídico si es que esto no está refrendado por un ministro. Entonces, la playa de anormalidades que se vienen dando fundamentalmente van a recaer en estos ministros que por mantenerse en el cargo han perdido todo sentido de norte jurídico. Lo segundo es que ellos responden por este tipo de declaraciones y esperamos que el Congreso, ¿no es cierto?, de una vez resuelva el grave problema que tenemos de un consejo de ministros en manos de incompetentes, pero además de personas que están acostumbradas a mantenerse en el cargo simplemente adulando al presidente. Es cierto, hay una tarea pendiente del Congreso. Sí. Nosotros acá criticamos al Ejecutivo, pero el Congreso también tiene una responsabilidad enorme. Es más, la fiscal Marita Barreto decía, se abstuvo de opinar, pero decía, en su momento nosotros cumplimos con los tiempos, es una investigación compleja, pero el Congreso tiene instrumentos políticos. Patricia, algo muy chiquito para cerrar. Bueno, definitivamente nosotros esperamos que con todo lo que en este momento tenemos a la vista, o sea, ya más evidente la situación del presidente realmente no puede ser. Creo que en este caso aquellos congresistas que hasta ahora no han respondido y que siempre han evadido su responsabilidad, lo puedan hacer frente a las nuevas situaciones que se están presentando en el Congreso y además frente al debate que estamos planteando respecto digamos, a la posibilidad de irnos todos, pero dejando las reformas políticas que correspondan. De acuerdo, muchísimas gracias a ambos. Simplemente de pronto me acompañan con la información que les había anunciado. Es verdad que el presidente ha ganado algunos